buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo en qué parte de la ciudad miliciana nos mires. Estamos en una nueva edición de Champaquí Noticias. En esta edición traeremos información sobre la cultura, sobre la política, sobre la sociedad, sobre el fútbol. En esta edición también iremos a otra parte de nuestro gran estudio, a donde Evita estará con sus invitados. Buenos días, Domingo. Estamos acá con los chicos de Ruco Champaquí que nos han venido a hablar sobre el trabajo que han estado desarrollando. Primero que nada, buenos días, Tomás. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿quieren contarnos un poco cuál es la importancia de este tema? Bien, el tema es el justicialismo clásico y sus nuevas versiones. Y este tema reviste una importancia, una fuerte importancia, ya que una de estas nuevas versiones es quien ejerce el poder en la República, en el Estado, en la actualidad. Excelente. ¿Cuál es la hipótesis de su trabajo? Bien, para estructurar, hemos elaborado una hipótesis que reza que el justicialismo clásico, en su devenir histórico, se ha apartado de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Este tema pretendemos elaborar una relación entre el justicialismo, su doctrina y la doctrina social de la Iglesia. Y también pretendemos elaborar el informe a través de la óptica de la parábola del trigo y la cizaña. Con este trabajo pretendemos refutar o afirmar nuestro supuesto, nuestra hipótesis. ¿Y cuál es la cita bíblica de la parábola? Bien, la cita bíblica de la parábola es Mateo 13, 24 al 30. Como bien dije en la introducción, pretendemos analizar el recorrido histórico del justicialismo a la luz o con la óptica de la parábola del trigo y la cizaña. Nuestro fundador nos dice que en una homilía de este gran libro, Las reflexiones sobre el Evangelio según San Mateo, dice que la cizaña, que también me ahoga a mí a veces y me somete a una falta de esperanza frente al bien. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cortar la cizaña? Dice el Señor, no, hay que esperar, hay que rescatar la esperanza. Estamos llamados a rescatar esta esperanza. Nuestro combate, el buen combate, es hacer sobrevivir la semilla de Dios al medio de la cizaña. Nuestro fundador, en otro libro, Tras los Pasos de Santo Domingo, nos dice que todo acontecimiento que se dé en la historia de la salvación estará siempre rodeado por los hechos propios de la historia del humano, con su carga de cizaña y de trigo. ¿Y qué sería entonces el trigo y la cizaña en el hombre? Bien, hay que entender que el trigo en el hombre es la gracia y el pecado es la cizaña. Entonces, como a la historia la hacen los hombres, y en los hombres habita esto de la gracia y el pecado, ergo, todo hecho histórico va a tener su trigo, su gracia, su cizaña, su pecado. Es por eso que analizar la historia de nuestra patria a la luz de la parábola del trigo y la cizaña nos da algunos criterios para elaborar un análisis estructural, integral de la cuestión. En nuestro caso particular, el justicialismo clásico y sus nuevas versiones. Nuestro padre fundador, en lo católico en la República Argentina, nos da 6 criterios para analizar la historia a la luz de la parábola del trigo y la cizaña. El primero es: en la Argentina siempre habrá cizaña y trigo. El segundo es: debemos aprender a caminar entre ambos. El tercero es: que por más esfuerzos que hagamos, la siega final la hará el Señor. El cuarto es que hoy no podemos entender una Argentina católica de puro trigo sin cizaña. El quinto es que el intento de mostrar lo católico en la Argentina apunta a afirmar el trigo, pero sin presumir ni negar la cizaña. Y por último, el sexto es que la buena semilla, el trigo, es lo católico, mientras que la cizaña es todo aquello que, de una u otra forma, interfiere en el logro del bien natural y el bien salvífico sobrenatural de los argentinos. Muchas gracias, Tomás. Y me dicen que estamos con el móvil en vivo. Isabelita, ¿me escuchás? Sí, Evita, acá nos encontramos con Jimena, que nos va a contar sobre el contexto histórico de la doctrina social de la Iglesia. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, muchas gracias, Isabel. Bueno, contarles básicamente que la doctrina social de la Iglesia surge en el siglo XIX, en un contexto donde la revolución industrial, con la industria moderna, iba a imponer nuevas estructuras de producción y nuevas concepciones de lo que va a ser el Estado, la sociedad y la autoridad. Es por eso que la doctrina social va a significar no solamente nuevas formas de vida del cristiano en la sociedad,
sino también nuevas formas de evangelizar y de dar testimonio de fe. De hecho, Pablo VI después nos va a decir que la revelación cristiana va a significar una nueva forma de comprender las leyes que gobiernan a la sociedad y que van a estar impregnadas y grabadas en la naturaleza espiritual y moral de la persona. Y te hago una pregunta, Jimena, ¿qué definición podrías darnos de doctrina social de la Iglesia? Bueno, a la doctrina social de la Iglesia la podríamos definir como el conjunto de enseñanzas del hombre en la sociedad y de las cuales vamos a destacar 4 principios fundamentales que van a ser la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común y la dignidad de la persona humana. Muchas gracias, Isabelita. Después volvemos con vos al móvil y con Jimena. Y bueno, a continuación nos va a contar Anaí, contanos cuál es la relación que tiene la DCI con la doctrina justicialista. Muy buena pregunta, Evita. En realidad, la doctrina justicialista es un conjunto de ideas que han sido tomadas de Juan Domingo Perón y que han sido acopladas en forma de ideario, ¿sí? En realidad, la doctrina justicialista toma 4 principios de la doctrina social de la Iglesia, que como bien dijeron antes son la dignidad humana, el bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. De la dignidad humana ellos establecían que la persona había perdido esta dignidad que tenía porque las corrientes comunistas y capitalistas le habían quitado eso. Decía que el capitalismo era una lucha de el hombre contra el hombre, el socialismo era una lucha del Estado contra el hombre, entonces eso lo desprestigiaba. La solución que propone el justicialismo es el trabajo, que el trabajo dignifica al hombre. En cuanto al bien común, establecen que los dirigentes deben tener y velar por el bien común de la sociedad, ¿no? Todos los dirigentes, pero hacen un especial énfasis en el dirigente gremial, para tener mejores relaciones con el país. En cuanto a la solidaridad, establecen que las personas tenemos que ayudarnos entre todas, ¿no? Pero hace especial hincapié en la familia como célula básica de la sociedad, ¿no? Y como último, de la subsidiariedad, establece que las personas, en el caso de que no pueda actuar, bueno, en realidad, cuando no pueden actuar las personas o los organismos, el Estado interviene y tutela los derechos que no pueden vulnerar, que como bien sabemos, antes en el país había mucha crisis social, ¿no? Entonces el país venía con muchas cosas que un poco lo que venía con esta doctrina justicialista era a cubrir esas cosas que estaban mal, lo laboral, lo social, lo sindical, entre otras cosas. Muchas gracias, Anaí. Y ahora volvemos al móvil con Isabelita y Jimena, que nos van a contar un poco el contexto histórico de las corrientes justicialistas. Muchas gracias, Evita. Ahora sí, Jimé, contando más sobre las corrientes justicialistas. ¿Cómo no? Bueno, de las corrientes justicialistas podemos destacar o ordenarlas en 5 etapas. La primera va a comenzar con el primer gobierno de Juan Domingo Perón en el 46. Y bueno, podemos destacar diversos puntos, como van a ser, en primer lugar, el primer plan quinquenal, que va a ser un esquema de gobierno que va a tener características sumamente sociales y muy estatizantes. Después de esto va a estar la creación de la CGT, su empoderamiento y el empoderamiento de los sindicatos, van a ganar un gran poder, y la creación del Ministerio de Trabajo y de Prevención Social. También es muy importante destacar la reforma constitucional que se realiza en 1949, la cual va a llevar a que en el 51, en las elecciones del 51, tengan la posibilidad de votar las mujeres, un hecho que va a ocurrir por primera vez en la historia de nuestro país, y la posibilidad de la reelección presidencial, dando así lugar al segundo mandato de Juan Domingo Perón. Durante este segundo mandato van a comenzar diversos conflictos, entre ellos con la Iglesia Católica, lo que va a llevar a que, en primer lugar, se derrogue la educación católica y se apruebe el divorcio popular, entre otras medidas. Esta etapa va a culminar en el 55 con un golpe de Estado en el cual asume Lonardi el poder. Bueno, la segunda etapa va a ser el neoperonismo. Este neoperonismo va a estar caracterizado por diversos grupos peronistas que van a defender la doctrina justicialista, mientras su líder está exiliado y durante la proscripción del peronismo en nuestro país.
Se puede destacar, por ejemplo, las elecciones de diputados nacionales y de gobernadores provinciales, en las cuales el peronismo va a obtener la victoria en muchas de las provincias de nuestro país y que va a llevar a un golpe de Estado. Esto fue lo que dio lugar a la Revolución Libertadora. Exactamente, justamente lo que no se quería era que el peronismo retomara el poder, entonces se dio lugar a este golpe de Estado, conocido como la Revolución Libertadora, para liberar, justamente como dice su nombre, al país del peronismo. Pero bueno, así va a comenzar también lo que conocemos como la tercera etapa, que va a ser el tercer mandato de Juan Domingo Perón, que bueno, va a comenzar en el 62 con este golpe de Estado, y va a ser una etapa caracterizada por mucha violencia política, dado el surgimiento de muchos grupos guerrilleros, como pueden conocerse los Montoneros, la AAA, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas Peronistas, la Juventud Peronista, y que bueno, van a estar presentes durante toda esta etapa. Y bueno, va a estar esta tercera presidencia de Perón junto a Isabel, su segunda esposa, la cual no va a llegar a terminarla debido a su muerte, y Isabel, cuando asume el poder, tampoco va a poder terminar su mandato debido al séptimo y último golpe de Estado de nuestro país. Bien, Jimena, una pregunta. ¿Estos grupos guerrilleros van a continuar durante los gobiernos de facto? Sí, de hecho va a ser justamente una de las etapas de más violencia en nuestro país, justamente durante este golpe militar. Luego de esta etapa va a venir lo que es el menemismo, que va a ser, bueno, con la presidencia de Carlos Menem, luego del retorno de la democracia, va a ser una etapa que va a empezar con fuertes medidas antiinflacionarias y que va a llevar a una profunda división en el peronismo. Esto va a ser debido a que, bueno, si bien la gente va a tener un fuerte poder adquisitivo de compra, más bien un fuerte poder de compra con moneda extranjera, el famoso 1 a 1, va a ser una etapa donde el trabajo informal, el desempleo, la marginalidad y la criminalidad van a aumentar significativamente y que bueno, va a llevar a una de las crisis económicas y sociales más fuertes que tuvo nuestro país. ¿El famoso corralito? Exactamente, el famoso corralito del 2001. Y bueno, después de este corralito, de esta gran crisis económica, va a empezar la quinta y última etapa, que va a ser el kirchnerismo, cuando asume Néstor Kirchner en 2003, que bueno, después de esta crisis va a intentar poner orden un poco a las cuentas públicas del país, va a buscar el aumento del PBI y la creación de millones de puestos de trabajo. También durante esta etapa va a estar las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, su esposa, que va a seguir más o menos la línea del gobierno de Néstor, y que también se pueden destacar la nacionalización de varias empresas que antes habían sido privatizadas y también la controversial ley de medios que surgió durante sus mandatos. Bien, muchísimas gracias, Jimé. Volvemos con vos, Evita, y con los chicos al estudio. Muchas gracias, Isabelita, por el móvil. Ahora volvemos al estudio con Tomás y Anaí. Y bueno, cuéntanos, chicos, ¿cómo podremos relacionar esto que es el trigo y la cizaña con la doctrina social de la Iglesia y la doctrina justicialista? De las cosas que estuvimos hablando antes, podemos relacionar estas cosas, ¿no? Es decir, que la doctrina justicialista ha estado abundante en trigo y cizaña, ¿no? Pero tenemos que destacar que la doctrina justicialista se ha declarado a sí misma como una tercera vía. Entendemos que la doctrina social de la Iglesia no es una tercera vía, sino que es un conjunto de reflexiones que han sido iluminadas a través de la fe, ¿no? ¿Podremos decir que los principios de la DCI son iguales a los principios de la doctrina justicialista? Estos principios no son iguales. Si bien la doctrina justicialista toma principios de la DCI, estos no se aplican de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en el principio de la dignidad humana, parte de una teoría más humanista, ¿sí? Y declara como única persona, digamos, al que trabaja, al trabajador, ¿sí? Como única clase de persona. Y además esto tiende a sacar un poco el sentido teológico que tiene este principio de la dignidad humana. Muy relacionado está el bien común,
que la doctrina justicialista hace especial énfasis en el dirigente gremial. Que el dirigente gremial tiene que ser el que lleve el bien común, dejando de lado los otros dirigentes o dándoles menor importancia, lo cual no debería ser así. En la solidaridad, si bien hubo muchas obras con respecto a esto, de hecho hubo una ampliación de la red ferroviaria para llegar a otros lugares del país y también la apertura de nuevos comederos. Mucho se usaba la figura de Evita Perón para hacer campaña de esto, pero justamente pasaba eso, que muchas veces queda en una campaña política más de una ayuda al prójimo sincera, ¿no? Y con respecto al principio de la subsidiariedad, pasa que muchas veces el intervencionismo del Estado ha estado demasiado presente, entonces por ahí el Estado regulaba cosas que no eran de competencia de él, ¿no? ¿Y qué relación tendrían entonces las presidencias con lo de Trigo y Cizaña? Bien, en las distintas presidencias que abarcan esta doctrina, vemos que siempre hubo trigo y cizaña, como habíamos mencionado al principio. Pero en la primera presidencia de Perón vemos que hay un incremento en los derechos laborales, sindicales, hay un incremento en la familia, también se trabajan los convenios colectivos de trabajo. Son muchas cosas que son fructíferas para el país. Pero, no obstante esto, en su segunda presidencia es que empezamos a ver la cizaña de esto, ¿no? Al decir que en 1955 se rompen los lazos con la iglesia, que ya se tenían bastante arraigados desde la primera presidencia, y es que comienza así a darse, por ejemplo, la aprobación del divorcio o la apertura de prostíbulos, ¿no? Cosas que claramente no eran acordes a lo que proponía la iglesia. También vemos en una tercera presidencia de Perón que hubo un incremento de las exportaciones, lo cual también fue muy bueno para el país, ¿no? Me olvidé de mencionar que en la segunda presidencia también se dictó la Constitución del 49, que ahí se regulaba muchísimo mejor el tema de los derechos, y además se le otorgaba a la mujer el sufragio, digamos, que pudiera votar, ¿no? Pero bueno, todas estas tres presidencias, si bien la primera fue más fructífera, las segundas por ahí fueron un poco más cizañosas, al decir que no estaba esta relación tan presente con la iglesia. Incluso en un momento se hizo instaurar una religión, ¿no? De casi ya alabando a Evita. Bien, después esta doctrina justicialista vuelve a aparecer con Menem en 1989. Menem era un poco contrario a lo que proponía Perón, ya que él privatizó la industria nacional, que un poco Perón la había hecho con este incentivo de la industria. También se derogó convenios colectivos de trabajo, que también se habían impulsado, hizo flexibilización laboral, muchas cosas que eran más bien de corte neoliberal, lo cual fue bastante contrario a lo que proponía en su origen la doctrina justicialista, porque la doctrina justicialista decía que no se identificaba ni con el nacionalismo, ni con el socialismo, ni con el liberalismo. Más allá de que Perón en un momento se haya declarado social nacionalista, ¿no? Pero bueno, vemos también en la época de Kirchner, ya en el 2003, la Argentina venía sufriendo del corralito, una crisis financiera muy grande. Entonces teníamos que recomponer un poco estas cosas, y un poco lo que se fue haciendo fue volver a los convenios colectivos de trabajo, volver a este lazo con el trabajador, si se quiere, con el obrero, y también incentivar los derechos humanos, sobre todo los respectivos a los de lesa humanidad. Pero bueno, de todas formas, si bien cada una de estas etapas fue presidida por un líder y se identificaba con el nombre de peronismo, menemismo, kirchnerismo, son todas parte de una misma doctrina justicialista, que si bien tienen diferentes connotaciones de los principios, los fueron aplicando en diferentes ámbitos. Bueno, chicos, y entonces sobre la hipótesis, ¿podríamos decir que podemos afirmarla o refutarla? Podríamos decir que nuestra hipótesis, que era que el justicialismo en su devenir histórico se apartó de los principios de la doctrina social de la Iglesia,
es verdadera, podría llegar a ser verdadera. Para nosotros es fundamental entender que la doctrina justicialista se fue modificando, fue cambiando de lo que eran sus albores, y esto puede ser por dos factores. Primero, por una interpretación errónea de lo que eran los principios de la doctrina social de la Iglesia, y otra es la simple omisión de estos principios como modelo de conducción para la República, es decir, para el Estado. Para nosotros es importante aquí citar al Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el punto 225, hablando sobre la parábola del trigo y la cizaña, que dice: esta parábola grafica un aspecto importante de la evangelización, que consiste en mostrar cómo el enemigo puede ocupar el espacio del reino y causar daño con la cizaña, pero es vencido por la bondad del trigo que se manifiesta con tiempo. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que caer en la desesperanza de creer que porque haya algo en la historia de la Iglesia, de nuestra patria, incluso de Fasta, que parezca que está cargado de cizaña, eso no nos tiene que afectar, porque sabemos que el trigo va a prevalecer. También, para culminar, es necesario hablar de una cita de nuestro fundador en la República Ocupada. Fosbury, en el año 1988, decía: el peronismo como partido ya no preocupa, pues ha mimetizado conforme la fórmula del príncipe y, a través de sus dirigentes, está dispuesto a renunciar a su doctrina o a amoldarla para negociar de cualquier manera sus espacios de poder. Queda en pie, si vale la distinción, algún resabio del viejo tronco nacionalista del peronismo, cada vez más arrinconado y desfalleciente. Muchas gracias, chicos, se nota que han hecho un gran desarrollo del trabajo y volvemos al estudio con Domingo. Qué gran programa que hemos tenido, qué gran contenido también. Muchísimas gracias, Isabelita, muchísimas gracias, Evita, también. Yo soy Domingo y lo esperamos en el próximo programa de Champaquí Noticias.